En una fiesta llena de gente con champán en las manos y sonrisas falsas en los rostros, un hombre miró a la mujer que compartió la vida con él durante 23 años y dijo, en voz alta, para que todos escucharan: «Estás vieja y acabada, Jimena, ya fuiste». Ella no lloró, no salió corriendo, ella sonrió, y esa sonrisa asustó más que cualquier respuesta que pudiera dar, porque Jimena tenía un secreto guardado, y esa noche era exactamente el momento que estaba esperando. ¿Acabada? ¿Tú? La voz de Mauricio cortó el aire del salón como si fuera la cosa más natural del mundo. Jimena sintió las miradas de al menos 50 personas posarse sobre ella al mismo tiempo. Sintió el calor de las luces, el olor del perfume caro que él usaba, el sonido de la música bajando como si el DJ también quisiera escuchar mejor. «Mírate, mírame». Él abrió los brazos, satisfecho. «Ya no pegamos». Alguien rió bajito cerca del buffet. Una mujer de vestido rojo desvió la mirada. Un hombre de traje se ajustó el cuello de la camisa sin necesidad. Jimena se quedó quieta, los pies en el suelo, el bolso en el brazo, y dentro de ese bolso, un sobre beige, cerrado, que llevaba 3 semanas esperando el momento justo. «¿No tienes nada que decir?» Mauricio dio un paso hacia ella, voz más baja ahora, pero aún lo suficientemente pública para convertirse en chisme al día siguiente. Jimena lo miró a los ojos, despacio, sin prisas. «Todavía no», respondió ella. 2 palabras, y la forma en que lo dijo hizo que Mauricio parpadeara 2 veces seguidas, algo que solo hacía cuando no entendía lo que estaba pasando. La fiesta continuó. El DJ subió el volumen otra vez, la gente retomó las conversaciones, pero algo había cambiado en ese salón, y casi nadie lo notó. Casi. Mauricio le dio la espalda con esa seguridad de quien cree que ganó, y Jimena lo dejó, porque ella sabía, mejor que nadie, que la noche aún no había terminado, y que todo lo que él acababa de hacer frente a 50 personas iba a tener que explicárselo a esas mismas 50 personas muy pronto. Lo que estaba dentro de ese sobre, Jimena lo guardó durante meses, con cuidado, con paciencia, con una calma que solo llega cuando sabes exactamente lo que vas a hacer. Y lo que iba a hacer iba a cambiarlo todo. El sobre. Ella lo miró dentro del bolso y fue suficiente. La mente no pidió permiso. Volvió sola. Jimena tenía 32 años cuando abrió la empresa con Mauricio. Ella era la idea, la planeación, la ejecución. Él era el rostro. Guapo, simpático, el tipo de hombre que entra en una sala y todos confían antes de que abra la boca. Funcionó. Durante años funcionó muy bien. «Vamos a llegar lejos, Jimena». Él había dicho eso una tarde de viernes en la oficina vacía, sosteniendo el primer contrato grande que cerraron. «Tú y yo. Nadie nos detiene». Ella le creyó. Dios, ¿cómo le creyó? Trabajó cuando estaba embarazada, trabajó cuando su hija tenía fiebre, trabajó en feriados, en cumpleaños, en Nochebuena. Construyó cada ladrillo de esa empresa con sus propias manos mientras Mauricio aparecía en las fotos, daba las entrevistas y firmaba los contratos. Y ella lo permitió, porque amaba y porque confiaba. El segundo flash llegó más pesado. Un jueves común, 3 años atrás. Jimena fue a buscar un documento a la oficina de él en casa. Una carpeta azul que necesitaba para una reunión. Encontró la carpeta. También encontró un mensaje abierto en su computadora portátil. «Te extraño. La semana pasada fue increíble. ¿Cuándo le vas a contar?» El nombre abajo. Clara. Jimena lo leyó 2 veces. 3. Se quedó parada frente a la computadora no sabe cuánto tiempo. El perro ladró afuera. El portón de la calle se abrió. Y ella cerró la computadora, tomó la carpeta azul y se fue a la reunión. No lloró, no peleó, no preguntó nada, solo empezó a prestar atención.
En los 3 años siguientes, Jimena fue juntando piezas, con calma, con método, estados de cuenta que no cerraban, transferencias a cuentas que nunca había visto, documentos de la empresa firmados sin que ella supiera. No solo la estaban traicionando como mujer, la estaban despojando como socia. «Tienes que decidir qué vas a hacer con esto», dijo la doctora Fernanda cuando Jimena llevó todo a su consulta una tarde lluviosa, 6 meses antes de la fiesta. «Ya lo decidí», respondió Jimena. «Solo necesito el momento justo». El sonido de una copa rompiéndose en el salón trajo de vuelta a Jimena. El ruido fue seco, puntual. Alguien rió. La fiesta seguía. Mauricio estaba al otro lado del salón, la mano en la cintura de Clara, susurrando algo al oído de ella con la misma sonrisa que un día fue solo de Jimena. Ella respiró hondo. Despacio. Sintió el peso del sobre dentro del bolso. 23 años, una empresa, una hija, una vida entera construida al lado de un hombre que estaba en ese momento riendo con la amante en la fiesta que ella misma ayudó a pagar. Está bien, ella podía esperar un poco más, solo un poco más. 15 días antes de la fiesta, Jimena lo intentó una última vez. No por debilidad. Necesitaba mirarse al espejo y saber que había intentado de verdad antes de activar lo que tenía en las manos. Necesitaba saber que la decisión que tomó no fue por impulso, no fue por rabia, no fue por rencor. Fue porque no hubo otra manera. Agendó una cena, en casa mismo, sin ceremonia. Le pidió a la empleada que no viniera ese día. Cocinó ella misma, pasta con salsa que a él le gustaba desde siempre. Vino que él elegiría si estuviera de buen humor. Puso la mesa con cuidado. 2 platos. 2 copas, una conversación que ensayó en la ducha 3 veces esa semana. Mauricio llegó a las 10 de la noche, corbata aflojada, celular en la mano. Miró la mesa. La miró a ella. «¿Qué es esto?» «Cena». Jimena sacó la silla. «Siéntate. Necesitamos hablar». Él se quedó quieto unos segundos, como si la escena fuera demasiado extraña para tener sentido. Luego tiró el saco en el sofá. Se sentó, tomó el tenedor. «Habla». Jimena respiró. Tenía tanto que decir. Había ensayado exactamente esto. Pero mirándolo ahí, masticando sin prisa, con el celular boca abajo en la mesa, sintió que el ensayo se desvanecía. «¿Todavía quieres este matrimonio?» Mauricio no dejó de masticar. No levantó la mirada. «Jimena, ¿qué pregunta es esa?» «Es una pregunta directa. ¿Todavía quieres?» Él dejó el tenedor en la mesa, finalmente la miró, y lo que ella vio en sus ojos no fue rabia, no fue culpa, no fue incomodidad, fue aburrimiento, puro y simple. No necesitamos hacer ese tipo de drama. No es drama, es una pregunta. ¿Estás bien? Él tomó el celular. «Te encuentro rara esta semana». Jimena cerró el puño debajo de la mesa. Sintió la uña clavarse en la palma. «Mauricio, estoy tratando de hablar contigo». «Y yo estoy hablando». Se levantó, tomó el plato. «Voy a comer frente al televisor. Estoy cansado». Ella se quedó sentada en la mesa 40 minutos después de que él se fue. La comida enfriándose, las copas llenas, el silencio de la cocina pesando sobre ella como una losa. Ya no había nada que intentar. 2 días después, Jimena fue al registro civil a sacar una certificación que necesitaba para dar el siguiente paso. Simple, rápido, 30 minutos de espera. Pero cuando llamaron su número y ella se levantó, las piernas se le pusieron pesadas. Se quedó quieta en medio de la fila por un segundo que pareció un minuto. La empleada repitió el número. Jimena fue, firmó, tomó el documento, salió con las manos frías. En la acera, frente al registro civil, se quedó mirando el movimiento de la calle sin ver nada. Un autobús pasó. Un niño gritó el nombre de su mamá. Un perro olfateó la reja de un negocio cerrado. La vida seguía afuera como si nada estuviera pasando. Y dentro de ella,
algo que aún sostenía una pizca de esperanza, finalmente soltó. Esa misma semana, Mauricio fue a una reunión de negocios con dos amigos de la pareja, Pablo y Enrique, gente que Jimena conocía desde hacía más de 15 años. Cuando ella llamó a Enrique al día siguiente para conversar, él tardó en contestar. La voz cuando contestó era diferente, seca. Jimena, no es un buen momento. Solo quería saber si estás bien. Hace tiempo que no. Mira, Jimena. Él hizo una pausa. Respiró. No me metas en esto, ¿sí? Mauricio es mi socio, ¿tú entiendes? Ella entendió. Entendió muy bien. Pablo no contestó. Tampoco la esposa de Pablo, que era su amiga desde la época en que los hijos iban a la misma escuela. En una semana, Mauricio se las había arreglado para pintar un cuadro de ella para todos antes de que ella pudiera abrir la boca. Ella no sabía exactamente lo que él dijo, pero el resultado estaba a la vista. Los amigos en común desaparecieron. Las invitaciones dejaron de llegar. El grupo de mensajes del que formaba parte desde hacía años se quedó mudo. La estaban borrando antes de que el divorcio sucediera. Fue por la noche, sola en la habitación, que la voz llegó. No fue la voz de nadie, fue la suya propia. Esa voz que odiamos porque dice lo que no queremos escuchar. ¿Y si él tuviera razón? Jimena estaba sentada en el borde de la cama, descalza, mirando su propio reflejo en el espejo del ropero. 54 años. Cabello que dejó de teñir hace un tiempo porque ya no tenía energía para eso. Ojeras que el corrector ya no tapaba bien. Una expresión que no reconocía del todo. Como si alguien hubiera ido llegando a ese rostro de a poco y ella no había notado cuándo. ¿Y si realmente estoy vieja y acabada? La pregunta quedó en el aire. No era debilidad, era honestidad. Estaba cansada, de verdad. Cansada de sostener todo, cansada de trabajar mientras él brillaba, cansada de ser la parte invisible de una historia donde él era el protagonista. Cansada de despertar al lado de un hombre que miraba el celular antes de dar los buenos días. Pero cansada no era lo mismo que terminada. Y vieja no estaba. Estaba entera, con historia, con cicatrices, con carácter y con un sobre en un bolso que valía más que todo lo que ese hombre creía tener. El recuerdo llegó sin avisar. Una tarde, hace años, cuando su hija Camila tenía unos 7 años y recibió un empujón de un niño en la escuela. Volvió a casa con la rodilla raspada y los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. Jimena le preguntó por qué no había llorado. Porque sabía que te lo iba a contar a ti, respondió Camila, y que tú ibas a resolverlo. Jimena se quedó mirando el espejo un rato más. Luego se levantó. Tomó el celular. Le envió un mensaje a la doctora Fernanda. Puedes agendarlo. Estoy lista. La fiesta de cumpleaños de Mauricio fue idea de él, organizada por él, pagada con dinero que ambos habían construido juntos, pero que solo el nombre de él firmaba ahora. 54 invitados, salón alquilado en un conjunto cerrado en la zona norte, pastel de 3 pisos, champán importado, DJ que Jimena nunca había visto en su vida. Ella fue porque necesitaba estar ahí, era parte del plan. Llegó con un vestido azul oscuro, cabello recogido, labial discreto, nada llamativo. Quería ser una más en el salón, al menos por ahora. La primera hora fue tranquila. Saludó a quien la saludó, tomó una copa, se quedó cerca del buffet. Mauricio estaba al otro lado del salón, animado, abrazando a todos, haciendo ese papel que él hacía mejor que cualquier otra cosa. El hombre simpático, exitoso, buena onda. Clara también estaba allí. Claro que estaba. Presentada como una amiga del trabajo. Vestido corto, sonrisa amplia, ojo en Mauricio cada 3 minutos. Jimena lo vio. Fingió no verlo. Fue cerca de la medianoche que la cosa empezó. Mauricio tomó el micrófono para dar un discurso.
agradecer a los amigos, brindar por la vida, todo ese ritual del hombre al que le gusta escuchar su propia voz. Jimena estaba a unos 6 metros de él, apoyada en una columna. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de mi historia. Barrió el salón con la mirada. Se detuvo en ella. Algunos por más tiempo del que debían. Risas. Algunas personas rieron. Una risa nerviosa, de esas que salen cuando uno no sabe si fue chiste o no. Jimena no se movió. Mauricio continuó el discurso, pero el daño estaba hecho. Las personas que estaban cerca de ella cruzaron miradas. Una mujer de cabello rojo giró el rostro discretamente. Un hombre de bigote miró al suelo. 15 minutos después, Mauricio se acercó a ella. No tienes que estar todo el tiempo en esa esquina. Voz baja, tono de quien finge amabilidad. La gente va a encontrar raro. Estoy bien aquí. Él la miró de arriba abajo, despacio, con esa mirada que ella había aprendido a reconocer en los últimos años, la mirada de inventario, como si estuviera calculando el valor de lo que veía y llegando a un número bajo. Está bien, se encogió de hombros. Solo no pongas esa cara de velorio, por el amor de Dios. Le dio la espalda antes de que ella respondiera. Jimena se quedó mirándolo alejarse. Sintió el calor subir al rostro. Respiró por la nariz. Todavía no. Media hora después, el grupo de amigos de Mauricio, Pablo, Enrique y 2 más que ella apenas conocía, estaba reunido cerca de la barra. Ella pasó por ahí buscando agua. Y escuchó. Pobre Mauricio, ¿no? Era la voz de Pablo. Baja, pero no lo suficiente. Cargando ese peso hace tiempo. Imagínate, Enrique, pero él es demasiado buena gente. Lo dejó arrastrar por años. Jimena se detuvo de espaldas a ellos. Tomó el agua. No se giró. Él merece ser feliz. Una voz femenina que ella no reconoció. Esa parece que chupa la energía de cualquier ambiente. Ella caminó de vuelta a la columna. La copa en la mano estaba fría. Sus dedos, aún más. Fue cuando Mauricio volvió al micrófono por segunda vez que la cosa se hizo demasiado grande para ignorarla. Gente, déjenme decir algo. Tono de broma. Sonrisa amplia. Ustedes saben que soy muy honesto, ¿no? No puedo guardarme las cosas. Risas. Asentimientos. ¿Hay alguien aquí hoy que...? Hizo una pausa teatral. La buscó con la mirada y la encontró. Que se quedó atrapada en el tiempo. ¿Saben esa persona que miran y piensan, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo? El salón rió, alto esta vez, 30, 40 personas riendo. Jimena sintió la barbilla de una mujer a su lado caer ligeramente. Sintió la mirada de todos oscilar entre ella y Mauricio. Él señaló en su dirección, no con el dedo, sino con la mirada. Y todos entendieron. A veces hay que tener el valor de admitir que una etapa terminó. ¿Entienden? Que no todo el mundo crece junto. Más risas. Clara, allá en la esquina, sonreía con la copa en la boca. Jimena dio un paso al frente. La voz salió antes de que decidiera dejarla salir. ¿Quieres decir eso mirándome a mí? El salón bajó el volumen de golpe. Mauricio se giró hacia ella con una sonrisa que decía que estaba encantado. Jimena, ¿no hace falta? No, pregunté algo. La voz de ella estaba firme, más firme de lo que esperaba. Si tienes algo que decir de mí, dilo de frente. Algunos murmullos. Alguien hizo un sonido de sorpresa. Mauricio soltó una risa corta, la risa de quien cree que está ganando. «Está bien», bajó el micrófono. Caminó 2 pasos hacia ella. «¿Ya que tú lo quieres así?» Abrió los brazos. «Estás vieja y acabada, Jimena. Mira a tu alrededor. Todos aquí están vivos, están animados. Y tú te quedas en esa esquina con cara de jueza, igual que siempre. Das lata, hija. Das lata a la gente». Silencio. No el silencio de cuando la música para, el otro. El silencio de cuando algo atraviesa el aire y todos lo sienten, pero nadie sabe qué hacer.
Jimena abrió la boca. La cerró. Había una respuesta allí. Ella sabía que la había. Pero el golpe de escuchar eso en público, con 50 personas mirando, con Clara sonriendo desde la esquina, con Pablo y Enrique desviando la mirada, ese golpe le trabó algo por exactamente 3 segundos. Y 3 segundos fue tiempo suficiente para que Mauricio continuara. No hace falta que respondas. Sí, no estoy atacando, estoy siendo honesto. Se giró hacia el salón como si estuviera explicándoselo a una audiencia. Es difícil decir la verdad, pero alguien tiene que tener el valor, ¿no? Risas. Menos que antes, pero las hubo. Una mujer de vestido dorado se apartó discretamente del lado de Jimena, como si estar cerca de ella fuera contagioso. Y entonces Mauricio se giró de nuevo hacia ella y la sonrisa desapareció. La voz se volvió baja, pero proyectada. Esa voz de hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Ya fuiste, Jimena. Ya fuiste hace tiempo, solo que tú no lo viste. Entregó el micrófono al DJ, tomó la copa de champán de una bandeja que pasaba y brindó con el grupo de amigos como si acabara de contar un chiste. El salón retomó el ritmo poco a poco. La música volvió. Las conversaciones volvieron. Y Jimena se quedó quieta en el centro de ese salón, con la gente a su alrededor circulando como si ella fuera una piedra en medio del camino. Algo que se esquiva sin siquiera mirar bien. Ella no lloró, no salió corriendo, no dijo nada. Solo apretó la correa del bolso con la mano derecha. El sobre seguía allí. El baño del salón tenía 3 cubículos, espejo grande, luz blanca de esas que no perdonan nada. Jimena entró, cerró la puerta del cubículo del medio, se quedó quieta sin usar el baño. Solo se quedó quieta. Afuera, la música vibraba en el piso. Ella podía sentir la vibración en sus propios pies. Se quedó allí no sabe cuánto tiempo. Cabeza apoyada en la puerta de acrílico. Manos en el bolso. Respiración corta. Hubo un momento, y tuvo que ser honesta consigo misma sobre eso. Hubo un momento en que pensó en irse. Simplemente tomar el bolso, salir por la puerta lateral, pedir un coche e irse a casa. Dejarlo todo. Dejarlo a él con la fiesta, con Clara, con los amigos que rieron, con todo, porque duele. Nadie lo dice bien, pero duele mucho más que la rabia. La humillación no quema, apaga. Y por un minuto allí dentro de ese cubículo, Jimena sintió que se estaba apagando. 54 años. 23 de matrimonio, una empresa construida desde cero, y ella estaba escondida en un baño mientras él brindaba afuera. La voz llegó de nuevo, esa misma voz de la noche en la habitación. No te vayas, ya has sufrido demasiado, no necesitas más peleas, vete a casa. Ella se quedó callada con la voz, y entonces el celular vibró. Un mensaje de Rosario. Eran amigas desde la universidad. Rosario no estaba en la fiesta. Mauricio nunca la quiso, y Jimena había aprendido hace tiempo a no insistir en cosas que generaban peleas. Pero Rosario tenía una antena. Siempre la tuvo. El mensaje decía solamente: «Estoy pensando en ti esta noche. ¿Todo bien?» Jimena se quedó mirando la pantalla. No estaba todo bien. No estaba nada bien. Pero esa pregunta, viniendo de esa persona, en ese exacto momento, hizo que algo se moviera dentro de ella. No fue inspiración, no fue fuerza sobrenatural, fue solo el recordatorio de que existía una persona afuera de ese baño que se preocupaba de verdad. Salió del cubículo, fue al lavabo, abrió el grifo, puso las manos bajo el agua fría y se quedó así unos segundos. Levantó los ojos hacia el espejo. La luz blanca no perdonaba, pero lo que vio no fue lo que Mauricio decía que veía. Vio a una mujer con ojos cansados que aún seguían abiertos, que aún seguían lúcidos, que lo habían visto todo, guardado todo, soportado todo, y aún seguían allí.
Eso no era debilidad, eso era lo opuesto. Abrió el bolso, sacó el sobre, lo abrió por primera vez en semanas, no porque necesitara releerlo, sino porque necesitaba recordar el peso de lo que llevaba. Eran 6 hojas. Estados de cuenta, una transferencia, un contrato firmado sin su rúbrica, una declaración de una exempleada de la empresa que había visto cosas que no debía haber visto, y por último, una captura de pantalla que la doctora Fernanda había conseguido a través de un proceso completamente legal y que mostraba el nombre de Clara en una cuenta que usaba dinero de la sociedad. 6 hojas, 23 años desmontados en 6 hojas. Jimena dobló el sobre, lo volvió a guardar en el bolso. Tomó el celular. No respondió a Rosario todavía. Abrió el contacto de la doctora Fernanda y escribió: la reunión familiar que él agendó para la semana que viene. Quiero usarla. Llámame mañana temprano. Lo envió. Metió el celular en el bolso. Se miró una última vez en el espejo. Acomodó el labial que se había corrido. Soltó un mechón de cabello que se había salido del moño y lo dejó así, suelto al lado del rostro. Abrió la puerta del baño. La música la golpeó de frente. El salón lleno, la gente riendo, Mauricio en el centro de todo como siempre. Jimena caminó de vuelta al salón con pasos firmes. No se acercó a él. No hizo nada diferente. Tomó una copa de agua. Se quedó un rato más, luego pidió el coche. Antes de irse, pasó cerca del grupo de Mauricio. Él no la miró. Está bien. En menos de una semana, él iba a mirarla. Y esta vez no iba a poder desviar la mirada. La doctora Fernanda contestó al segundo tono. Eran las 7:30 de la mañana de un sábado, pero contestó como si hubiera estado esperando. Jimena le contó todo. La fiesta, el micrófono, todo el salón riendo, el baño, la decisión. Fernanda escuchó sin interrumpir. Cuando Jimena terminó, hizo una pausa corta. ¿La reunión familiar es cuándo? El jueves. La agendó para la noche. Dijo que es para tratar asuntos de la empresa. ¿Quién va a estar allí? Doña Lourdes, su mamá, don Antonio, su hermano, quizá un socio externo más que no conozco bien. Otra pausa. Jimena, si vamos a usar esa reunión, tiene que ser quirúrgico. No se puede llegar solo con el sobre. Necesita orden, necesita testigo, y necesita que al menos una persona en esa sala ya sepa lo que va a pasar antes de que abras la boca. ¿Don Antonio? Jimena no dudó. A él nunca le gustó lo que Mauricio hizo con la empresa. Nunca hablamos directamente, pero sé que sabe algunas cosas. ¿Puedes hablar con él antes del jueves? Puedo. Entonces agéndalo. Hoy si es posible. Jimena lo agendó. Don Antonio tenía 61 años. Trabajaba en construcción civil. Era el tipo de hombre que da la mano firme y mira a los ojos. Diferente de su hermano en todo. Se encontraron en una panadería cerca de la casa de él, el domingo por la mañana, sin avisar a nadie más. Ella llegó primero. Pidió un café. Se quedó mirando por la ventana mientras esperaba. Cuando él entró y se sentó enfrente, ella notó que él ya venía sabiendo que la conversación era seria. No tenía la sonrisa de quien se encuentra con la cuñada para charlar. Jimena. Él apoyó las manos en la mesa. Habla. Y ella habló. Todo. Mostró los documentos, mostró las transferencias, mostró el contrato firmado sin ella, usando un RFC que tenía el nombre de ambos como socios, pero donde solo aparecía la firma de Mauricio. Mostró la declaración de la exempleada. Don Antonio se fue quedando callado mientras ella hablaba. Ese silencio específico de quien está confirmando lo que ya sospechaba pero esperaba estar equivocado. Cuando ella terminó, él se quedó mirando los documentos un buen rato. Pasó la mano por el rostro. Soltó el aire por la nariz. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 3 años desde que sospeché. 6 meses desde que tengo pruebas. Y lo guardaste. Lo guardé.
Se quedó callado de nuevo. Tomó el café que había llegado sin que él se diera cuenta. Dejó la taza de vuelta despacio. ¿Qué necesitas de mí? Jimena abrió la boca y por primera vez en semanas sintió algo que no era peso. Era alivio. El tipo que llega cuando alguien del lado correcto finalmente hace la pregunta correcta. Necesito que estés en la reunión del jueves y que, si lo necesito, confirmes lo que sabes. No necesitas saberlo todo, solo lo que ya sabes. Él asintió una vez. Firme. Estoy ahí. El lunes, Fernanda llamó con una novedad que cambiaba el juego. Jimena, pedí un análisis más detallado de las transferencias que me diste. Hay una a la que no le había prestado bien atención antes. Hizo una pausa, y Jimena reconoció esa pausa. Era la pausa de antes de algo grande. Una de las transferencias a nombre de Clara no vino de una cuenta personal de Mauricio. Vino directamente de la caja operativa de la empresa, con aprobación electrónica de él. Por un monto de 240,000 pesos. Jimena se quedó quieta. Eso es desvío. Eso es desvío con prueba documental, sello, fecha y firma digital de él. No hay forma de negarlo. El silencio fue diferente ahora. No el silencio del golpe. El silencio de cuando la última pieza encaja y el rompecabezas finalmente muestra lo que es. Fernanda. Lo sé. Usó el dinero de la empresa para pagarle a la amante. 240,000 pesos en 3 transferencias a lo largo de 18 meses. Jimena cerró los ojos por 3 segundos. Cuando los abrió, la rabia estaba allí. Pero era una rabia limpia, organizada, que sabía exactamente a dónde ir. ¿Cómo presentamos esto el jueves? Fernanda ya lo había pensado. Estuvieron 2 horas al teléfono estructurando cada paso. Primero los estados de cuenta generales, para establecer el patrón. Luego, el contrato firmado sin Jimena, para mostrar que él actuaba solo por hábito. Luego, la declaración de la exempleada, que había visto a Mauricio y Clara juntos en contexto que no era profesional dentro de la propia oficina. Y por último, la transferencia. El número, la fecha, su firma. Orden quirúrgico, cada documento construyendo sobre el anterior. ¿Y si intenta salirse de la sala?, preguntó Jimena. Don Antonio va a estar del lado de la puerta, respondió Fernanda sin dudar. Jimena casi se ríe. No se rió, pero casi. El miércoles por la noche, víspera de la reunión, el celular de Jimena sonó. Número desconocido, contestó. Era Clara. La voz era joven, un poco temblorosa, tratando de sonar firme. Sé que tienes algo planeado. Pausa. Él me contó que fuiste a hablar con su hermano. Solo llamé para decirte que estás perdiendo el tiempo. Jimena esperó a que terminara. Gracias por llamar, dijo, y colgó. Se quedó mirando el celular unos 10 segundos. Luego le envió un mensaje a Fernanda. Él sabe que algo viene. Clara llamó. Fernanda respondió en menos de 1 minuto. Mejor. Significa que va a llegar a la reunión a la defensiva. La gente a la defensiva comete errores. Jimena lo leyó, lo releyó, dejó el celular en la mesa de noche. Intentó dormir. No durmió bien. Se quedó en la cama mirando al techo, repasando mentalmente cada etapa de lo que vendría mañana. La sala, los rostros, doña Lourdes en la cabecera, don Antonio en la silla de al lado, Mauricio en el centro confiado sin saber lo que estaba por suceder. De madrugada fue a la cocina. Tomó agua. Se quedó en la ventana mirando la calle vacía. Pensó en Camila, su hija, que no sabía nada aún, que iba a saber pronto, que iba a recibir esta historia como un puñetazo, aunque fuera necesario. Pensó en sí misma a los 32 años, abriendo la empresa, firmando ese primer contrato con Mauricio a su lado, diciendo, vamos a llegar lejos. Llegó lejos, solo que no fue junto. Volvió a la habitación. Puso el despertador a las 6. Cerró los ojos.
Mañana era jueves, y era ahora o nunca. El jueves por la mañana, Jimena estaba en la mesa de la cocina a las 6:40 con café en la mano y los documentos organizados frente a ella. 6 hojas salieron del sobre. Fernanda había añadido 3 más. El informe del análisis de las transferencias, una copia autenticada del contrato irregular y una declaración formal firmada por la ex empleada, Patricia, que había aceptado testificar por escrito después de una larga conversación con Fernanda la semana anterior. 9 hojas en total, cada una numerada, cada una con una función específica en el orden que habían planeado. Jimena lo puso todo dentro de una carpeta delgada, la cerró, la metió en el bolso. A las 8, Fernanda llegó a su casa. Estuvieron 2 horas en la mesa de la cocina revisando cada etapa. Fernanda tenía un cuaderno con anotaciones y fue repasando punto por punto como quien ensaya una cirugía. No acusas, presentas. Fernanda golpeó el dedo en la mesa para marcar el ritmo. Deja que los documentos hablen. Tu voz se mantiene calmada, tu cuerpo se mantiene quieto. Cuanto más se agite él, más quieta te quedas tú. ¿Entendiste? Entendí. Si grita, esperas. Si amenaza, esperas. Si se va, don Antonio controla la situación y tú esperas. Solo hablas cuando es el momento del siguiente documento. Jimena asintió. Conocía el plan de memoria, pero escucharlo de nuevo ayudaba. ¿Y doña Lourdes?, preguntó Jimena. Fernanda cerró el cuaderno. Doña Lourdes es el comodín. Si se pone de su lado no cambia nada porque las pruebas hablan por sí solas. Pero si se voltea... Fernanda se encogió de hombros. Va a ser más rápido. La tarde pasó lento, como siempre pasan las tardes antes de algo grande. Jimena se bañó, eligió la ropa. Una blusa blanca, pantalón negro, aretes pequeños. Nada que llamara la atención. Quería que la atención estuviera en los documentos, no en ella. A las 4 de la tarde, don Antonio envió un mensaje confirmando que estaría allí a las 7. Jimena respondió con un solo «ok». Fue cuando apareció el segundo problema. Fernanda llamó a las 5:17 con la voz diferente. No en pánico, pero diferente. Patricia se echó para atrás. Jimena sintió el estómago revolver. ¿Qué? Me acaba de enviar un mensaje. Dijo que tuvo miedo, que su esposo se enteró de que iba a testificar y se preocupó por represalias. No va a firmar la declaración formal en persona. Quiere que retiren su nombre. Silencio. Fernanda. Lo sé. Estoy pensando. ¿La declaración escrita aún sirve? Sirve como indicio, pero sin ella presente o sin su nombre, la defensa puede cuestionarla. No invalida los otros documentos, pero debilita la secuencia que armamos. Jimena se quedó de pie en la sala, mirando a la nada, procesando. La transferencia seguía allí. El contrato seguía allí. Los estados de cuenta seguían allí. Patricia era importante, pero no era el centro. Era la capa humana sobre las pruebas financieras. ¿Seguimos sin ella? Fernanda tardó 2 segundos. Seguimos, pero don Antonio tiene que ser más directo de lo que planeamos. Si él puede confirmar verbalmente que tenía conocimiento de movimientos irregulares, llena el espacio que ella dejó. Lo llamo ahora. Jimena llamó. Don Antonio contestó en el tercer tono. Ella explicó en 2 minutos, sin rodeos, sin drama. Él escuchó. ¿Quieres que hable de lo que vi en la reunión de hace 2 años? Cuando cuestioné a Mauricio sobre esos movimientos y me dijo que me ocupara de mis asuntos. Exactamente eso. Pausa corta. Me dijo que me ocupara de mis asuntos delante de 2 empleados. He estado guardando eso desde hace tiempo. Otro silencio. Cuenta conmigo. Jimena colgó. Respiró hondo. Llamó a Fernanda. Está resuelto. A las 6:50,
Jimena y Fernanda estaban estacionadas en la calle frente a la casa de doña Lourdes, donde se haría la reunión. Jimena miró por la ventana del coche. La casa tenía luz en todas las habitaciones. El coche de Mauricio estaba en el garaje. Él ya llegó, dijo Jimena. Claro, va a querer controlar el ambiente antes de que entres. Jimena tomó el bolso. Sintió el peso de la carpeta dentro. ¿Vamos? Fernanda puso la mano en su brazo por un segundo. No dijo nada. No hacía falta. Bajaron del coche. Cruzaron la calle lado a lado. Jimena tocó el timbre de doña Lourdes a las 6:58. La puerta se abrió. Era Mauricio. Cuando vio a Fernanda al lado de Jimena, su expresión cambió. No mucho, no lo suficiente para quien no la conoce. Pero Jimena conocía cada milímetro de ese rostro desde hacía 23 años. Él no esperaba eso. Bien, pensó ella mientras entraba. Él no esperaba muchas cosas esta noche. La sala de doña Lourdes tenía una mesa redonda de madera oscura en el centro, sillas tapizadas, un aparador con fotos familiares en la pared. Jimena vio su propia foto allí, ella y Mauricio en la boda, jóvenes, sonriendo. Se quedó mirando un segundo antes de sentarse. Doña Lourdes estaba en la cabecera, 72 años, cabello blanco, expresión cerrada de quien no sabía exactamente lo que estaba por suceder, pero sentía que era serio. Don Antonio estaba a su izquierda. Fernanda se sentó al lado de Jimena. Mauricio se quedó de pie un momento, luego se sentó en la silla de enfrente, lo más lejos posible de ellas. Había un hombre más en la sala, Rafael, socio externo de la empresa, 50 y tantos años, a quien Mauricio había invitado. Jimena no lo esperaba, Fernanda tampoco, pero ninguna de las dos dejó que eso se viera en el rostro. Mauricio abrió la reunión como si fuera una presentación de negocios. Gracias a todos por venir. Tono seguro, profesional. El Mauricio que entraba a una sala y todos confiaban antes de que abriera la boca. El motivo por el que reunía a la familia es porque llegamos a un punto en el que necesitamos formalizar algunas decisiones sobre la empresa y sobre cambios personales que van a impactar la estructura societaria. Abrió una carpeta delgada frente a él. Papel membretado. Logo de la empresa en la esquina. Como saben, Jimena y yo estamos en proceso de separación. Ya consulté con mi abogado y la propuesta es simple. Una disolución limpia, justa, donde cada quien siga su camino con lo que construyó. Doña Lourdes miró a Jimena. Jimena no se movió. La empresa sigue operando normalmente. Su participación será compensada financieramente dentro de lo que la ley prevé. Pasó una página. Ya tengo una propuesta preparada, razonable, sin necesidad de un proceso largo o desgastante para nadie. Rafael asintió levemente como quien estaba siendo informado, no cuestionando. Mauricio. La voz de don Antonio. Baja, firme. Antonio, déjame terminar. Deja que Jimena hable. Mauricio miró a su hermano, una mirada que mezclaba irritación con sorpresa. Se giró hacia Jimena con una sonrisa controlada. Claro, Jimena, si quieres decir algo antes de que veamos la propuesta. Quiero. Ella abrió el bolso, sacó la carpeta, la puso en la mesa sin prisa, pero no sobre la propuesta. Mauricio miró la carpeta, miró a Fernanda, miró de nuevo la carpeta. La sonrisa no desapareció, pero se hizo más pequeña. Ese tipo de sonrisa que el cuerpo mantiene cuando la cabeza ya empezó a calcular. Esto no es necesario, Jimena. Podemos resolver esto entre adultos. Estoy de acuerdo. Ella abrió la carpeta. Por eso traje documentos. La primera hoja que Jimena puso en la mesa fue el estado de cuenta consolidado de los últimos 3 años de la cuenta operativa de la empresa. Simple, números, fechas, valores. Nada más. Fernanda comenzó a hablar con voz calmada y técnica,
como quien explica una operación matemática. Estos son los estados de cuenta de la cuenta principal de la empresa de los últimos 36 meses. Lo que están viendo en azul son los movimientos regulares. Proveedores, nómina, costos operativos. Lo que está marcado en rojo son transferencias que no corresponden a ningún proveedor registrado, ninguna factura emitida y ninguna aprobación de la segunda socia. Doña Lourdes se inclinó hacia adelante. Tomó la hoja. Se puso los lentes. Mauricio soltó una risa corta. Fernanda, con todo respeto, tú eres su abogada. Cualquier cosa que presentes aquí tiene parcialidad. La segunda hoja. Jimena pasó la página sin mirarlo. Era el contrato, firmado solo por Mauricio, con el RFC de ambos como socios, para una prestación de servicios de una empresa que, al buscarla en el RFC, tenía la dirección de un departamento, el departamento donde vivía Clara. Rafael tomó su propia copia. Leyó despacio. Su expresión cambió. Mauricio, ¿qué empresa es esta? La voz de Rafael era cuidadosa, pero la pregunta no lo era. Es una prestadora de servicios que usamos para... ¿Con la dirección residencial de quién? Fernanda puso una tercera hoja. La ficha registral de la empresa. Nombre de la responsable, Clara Méndez Rocha. Fecha de apertura, 18 meses antes de la primera transferencia. El silencio fue diferente ahora. Doña Lourdes se quitó los lentes, miró a su hijo. Mauricio, mamá, esto es 240,000 pesos. Jimena puso la última hoja en el centro de la mesa. 3 transferencias, fechas, valores, aprobación electrónica con el usuario y contraseña de Mauricio. En 18 meses, de la caja de la empresa que ambos construimos, a nombre de ella. Mauricio se puso de pie. La silla raspó el piso. Esto es una manipulación. Estos documentos pueden ser falsificados. Cualquiera sabe que... Don Antonio. Jimena no levantó la voz. El hermano de Mauricio se apoyó en la mesa con las 2 manos. Miró a su hermano directamente a los ojos. Yo te pregunté por esos movimientos hace 2 años. Delante de Rodrigo y Marta, que eran empleados en ese entonces. Pausa. Me dijiste que me ocupara de mis asuntos. La sala quedó completamente en silencio. Rafael dejó los documentos en la mesa con cuidado. Se apartó ligeramente de la silla de Mauricio, un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero todos lo vieron. Doña Lourdes fue la primera en moverse. Tomó la hoja con las transferencias, la leyó una vez, la leyó de nuevo, la dejó en la mesa con una lentitud que era peor que cualquier palabra. Cuando levantó los ojos hacia su hijo, la expresión no era de rabia, era de vergüenza, la vergüenza de madre que reconoce algo que no quiere reconocer. 240,000 pesos, Mauricio. No era una pregunta. Mauricio abrió la boca, la cerró. Rafael ya tenía el celular en la mano, discretamente tecleando algo. Ya no era el hombre que había llegado allí como invitado de Mauricio. Era un socio externo calculando exposición. Necesito llamar a mi abogado, dijo en voz baja, más para sí mismo que para alguien más. Rafael, ¿podemos hablar? Mauricio dio un paso hacia él. Después, Mauricio. Rafael no levantó el tono, pero el después tenía una pared adentro. En el lado opuesto de la mesa, don Antonio se quedó sentado, inmóvil, los brazos cruzados, mirando a su hermano con esa expresión de hombre que esperó mucho tiempo para ver algo y no siente alegría alguna al verlo. Mauricio se quedó en el centro de la sala, de pie, sin silla, sin carpeta, sin la sonrisa con la que había entrado. Todos aquí están actuando como si esto fuera un hecho consumado. La voz salió más alta de lo que planeó. Son documentos, papel. Cualquier abogado puede cuestionar la autenticidad. El usuario es tuyo. Fernanda habló sin apartar los ojos de sus propios papeles.
La aprobación electrónica usa autenticación de 2 factores vinculada a tu RFC y a tu celular. Para cuestionar eso, tendrías que probar que otra persona tuvo acceso a tu teléfono personal durante 18 meses consecutivos. Pausa. Puedes intentarlo. Una de las fotos en el aparador, Mauricio y don Antonio de niños, 2 niños con bermudas en una playa, quedó en la visión periférica de Jimena por un segundo. Ella desvió la mirada. Doña Lourdes se levantó despacio. Fue al aparador. Se quedó de espaldas a la sala un momento. Cuando se giró, los ojos estaban rojos, pero la voz estaba firme. «Vas a resolver esto». Miró a su hijo. «Todo, como debe ser, y vas a pedirle disculpas a esta mujer». Mauricio miró a su madre como si hubiera hablado en otro idioma. «Mamá, no he terminado». La voz de doña Lourdes se endureció de un modo que Jimena nunca había escuchado en 23 años. «Vas a resolverlo». Mauricio lo intentó una última vez. Se giró hacia Jimena con una expresión que ella reconoció. No era arrepentimiento, era cálculo. El rostro de quien está tratando de encontrar el ángulo correcto en una negociación que se dio vuelta. «Jimena, podemos resolver esto sin convertirlo en un escándalo». La voz bajó, se volvió casi íntima. 23 años, tenemos historia. ¿De verdad quieres destruir todo esto? Jimena lo miró un momento. «Tú lo destruiste cuando transferiste 240,000 pesos a su cuenta». Ella cerró la carpeta. «Yo solo traje el comprobante». Él cambió de táctica. Se giró hacia Fernanda. «¿Cuánto quieres? Porque esto tiene precio. Yo sé cómo funciona. Dime el número». Fernanda dejó el bolígrafo en la mesa con calma. «Mi número es proceso penal por desvío de patrimonio societario, más acción civil de disolución irregular de sociedad, más resarcimiento integral ajustado». Pausa. «Pero puedes llamarlo número si quieres». Mauricio golpeó la mesa con la mano, no lo suficientemente fuerte para ser agresión, pero lo suficiente para tirar una copa vacía que rodó hasta el borde y se cayó. Nadie se movió a recogerla. «Esto es una trampa». Su voz salió rota ahora, sin la capa de barniz que había sostenido la noche entera. «Ustedes coordinaron esto. Fuiste a buscar a Antonio, fuiste a buscar a Rafael. Armaste todo esto para destruirme porque no aceptas que se terminó». «Mauricio». La voz de don Antonio cortó el aire. El hermano mayor se levantó. Era más alto que Mauricio por unos 2 centímetros, pero en ese momento parecía más que eso. «Para». Una palabra. Pero la forma en que salió cerró todas las puertas que Mauricio aún intentaba abrir. El silencio que vino después fue diferente de todos los otros silencios de la noche. Era el silencio del después, cuando la cosa ya sucedió, y todos están procesando que no hay forma de deshacerla. Mauricio se quedó quieto en el centro de la sala. Los hombros que habían entrado erguidos estaban diferentes ahora. No encorvados, no dramáticos, solo más pequeños, como cuando el aire se sale de algo que parecía sólido. Miró a Jimena una última vez, y ella vio el momento exacto en que él entendió que se había terminado. No el matrimonio, ese ya se había terminado hace tiempo, sino la versión de sí mismo que creía que estaba en control, que creía que podía humillarla en una fiesta delante de 50 personas e irse a casa a dormir tranquilo. Esa versión se terminó en esa sala, esa noche. Él salió sin decir nada más. Los pasos en el pasillo, la puerta de entrada, el coche en el garaje arrancando. Jimena se quedó sentada. Fernanda puso la mano sobre la mano de ella en la mesa. Don Antonio se quedó de pie, quieto, mirando al vacío. Doña Lourdes volvió a la silla y se quedó con las manos en el regazo, mirando el mantel como si estuviera leyendo algo escrito allí que nadie más veía. Jimena respiró, hondo, despacio, el tipo de respiración que el cuerpo hace cuando suelta un peso que cargó por demasiado tiempo. Ella no sonrió,
No lloró, no dijo nada, solo respiró. Jimena fue la última en salir de la casa de doña Lourdes. Fernanda ya estaba en la acera, guardando los documentos en el bolso. Don Antonio se quedó con su madre. Antes de que Jimena saliera, doña Lourdes la llamó por su nombre. Una vez, en el pasillo. Jimena se detuvo. La señora no dijo mucho, solo puso la mano en el rostro de Jimena por un segundo, la palma fría y seca, el gesto de alguien que no tiene palabras pero necesita hacer algo con las manos. Jimena cubrió la mano de ella con la suya por un instante. Luego salió. La noche afuera estaba común, autos pasando, un perro ladrando a lo lejos, una vecina regando plantas en el balcón del segundo piso como si fuera una tarde de martes. Jimena se quedó en la acera mirando la calle un momento antes de subir al coche. Fernanda no le preguntó cómo estaba. Solo encendió el coche, puso una música baja y manejó. A veces la cosa más generosa que alguien puede hacer es no preguntar nada. 3 semanas después, Mauricio aceptó el acuerdo. No tenía muchas opciones. Con los documentos que Fernanda tenía en sus manos y la disposición de don Antonio a testificar, cualquier juez habría tenido suficiente. Su abogado debe haberle explicado eso en un lenguaje que finalmente entendió. La participación de Jimena en la empresa fue restablecida formalmente. El resarcimiento de las transferencias entró en el acuerdo. La disolución del matrimonio siguió sin audiencia. Jimena se enteró de todo por correo electrónico una mañana de lunes mientras tomaba café. Leyó. Respondió con un OK a Fernanda. Cerró la computadora. Se quedó mirando por la ventana de la cocina un rato. El árbol de afuera tenía hojas nuevas, de ese verde claro que solo aparece cuando la estación está cambiando. No había notado eso en cuánto tiempo. 2 semanas después del acuerdo, Jimena recibió una llamada de Gustavo, un empresario del sector que conocía desde hacía años, pero con quien nunca había trabajado directamente. Él quería una consultoría, un proyecto grande, plazo de 6 meses, equipo pequeño. Siempre supe que tú eras la cabeza detrás de esa empresa, dijo Gustavo sin rodeos. Nunca entendí por qué tu nombre no aparecía más, pero ahora que la situación cambió, quiero trabajar contigo. Jimena escuchó la propuesta completa. Hizo 2 preguntas directas sobre alcance y autonomía. Él respondió las 2 sin dudar. ¿Puede darme hasta mañana para confirmar? Claro. Ella colgó. Se quedó con el celular en la mano un momento. 6 meses atrás habría agradecido, pedido tiempo para pensar, consultado con Mauricio si había conflicto de interés, reducido su propio espacio antes incluso de ocuparlo. Llamó de nuevo en 20 minutos. Acepto. Un viernes por la tarde, 3 semanas después de haber empezado a trabajar con Gustavo, Jimena fue a buscar un documento a una imprenta cerca del centro. Mientras esperaba, escuchó una voz alta viniendo del mostrador de al lado. Un hombre, bien vestido, hablando con una joven empleada de un modo que no dejaba dudas sobre lo que estaba haciendo. Cada frase una disminución, cada respuesta de él una puerta cerrada en la cara de ella. La chica sonreía con esa sonrisa de quien aprendió que sonreír es más seguro que reaccionar. Jimena miró unos 3 segundos. Luego se acercó al mostrador. «Disculpe», le dijo al hombre con una voz completamente calmada. Ella respondió su pregunta 2 veces. Si la respuesta no fue la que usted quería, el problema no es ella. El hombre se giró hacia Jimena con una expresión de quien no está acostumbrado a que lo interrumpan. Ella no desvió la mirada, no sonrió para suavizar, solo se quedó allí, quieta, con la expresión de quien tiene todo el tiempo del mundo y ningún interés en retroceder. El hombre se quedó con la boca abierta 2 segundos. Luego tomó los documentos, murmuró algo ininteligible y se fue. La empleada miró a Jimena. «Gracias». La voz salió pequeña, genuina.
No tienes que agradecer. Jimena tomó sus propios documentos que ya estaban listos. Una aprende que puede hablar, a veces se demora, pero aprende. Salió de la imprenta con el sol de la tarde en el rostro. No era una victoria. No era un mensaje. Era solo ella siendo quien se estaba convirtiendo. Despacio, sin ceremonia, sin necesidad de audiencia. Esa noche, Jimena llamó a Camila. Su hija contestó al segundo tono, la voz acelerada de quien estaba en medio de algo, pero se detuvo porque era su madre. ¿Todo bien, mamá? Estoy bien. Jimena hizo una pausa. Estoy bien de verdad. Quería contarte. Camila se quedó callada un momento. Luego, lo sé, mamá, lo vi. Estuvieron 40 minutos más al teléfono hablando de nada importante. La gata de Camila, que había roto una maceta, una serie que las dos querían ver juntas, un restaurante nuevo que había abierto cerca de la casa de Jimena. Cuando colgó, Jimena se quedó sentada en el sofá en el silencio del apartamento. El silencio de una casa vacía es diferente dependiendo de lo que estás cargando. Ese era ligero. Esta historia nos enseña que el peso que cargamos en silencio no es debilidad, es elección. Yo vi a una mujer a la que llamaron vieja y acabada delante de todos y no respondió. Y durante un tiempo pensé, ¿por qué no habló? Pero después lo entendí. No se quedó callada porque tuviera miedo. Se quedó callada porque ya sabía lo que iba a pasar. Hay una diferencia enorme entre callar porque te borraron y callar porque estás esperando el momento justo. Jimena esperó, con paciencia, con método, con esa firmeza silenciosa de quien sabe que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Eso me pone la piel de gallina, porque sé cuántas personas están ahí afuera, cargando un sobre en el bolso, metafórico o no, esperando creer que tienen derecho a abrirlo. Lo tienes. Si la historia de Jimena te tocó de alguna forma, si sentiste esa mezcla de indignación y alivio que solo las historias verdaderas provocan, deja tu like ahora. Ese gesto simple nos muestra que vamos por buen camino y que vale la pena seguir trayendo historias así para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, leo todos y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien se toma un ratito para comentar. Me encanta saber de dónde viene cada persona que sigue este canal. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal recién empieza, y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para seguir esta jornada. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.